Buenas, bienvenido a la clase de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta clase vamos a tratar los siguientes temas. Bueno, vamos a hablar sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior. Los temas específicos que se van a tocar en esta clase es las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, el principio de superposición, la dependencia e independencia lineal, el browskiano, conjunto fundamental de soluciones y reducción de orden. Son varios temas, pero se van a abarcar de una manera directa, es decir, no nos vamos a demorar mucho tiempo en cada uno de ellos. Entonces, empecemos con las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Estas ecuaciones son aquellas que tienen la siguiente estructura: a sub n de x por la derivada de orden n, a sub n-1 de x por la derivada de orden n-1, así hasta llegar hasta a sub 0 de x por y, donde a sub n de x, a sub n-1 de x, a sub 1 de x y a sub 0 de x son funciones en términos solamente de x o constantes. Una ecuación que tenga esta estructura recibe el nombre de ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Ahora bien, si la ecuación diferencial anterior no está igualado a 0, sino a una función g de x, donde g de x sea distinto de 0, entonces ya recibe el nombre de ecuación diferencial no homogénea. Veamos algunos ejemplos. La ecuación diferencial que se muestra a continuación, 5x a la 2 por y' menos 3xy' más 8y igual a 5x, pues es una ecuación diferencial no homogénea de orden 2. Es no homogénea por lo que el lado derecho de la igualdad, es decir, 5x no es 0, sino es una función distinta de 0. Pero en el caso de la siguiente ecuación diferencial, y' más 3y' menos 2y igual a 0, pues el lado derecho de la igualdad es 0. Y las funciones que multiplican a las derivadas son, en este caso, constantes. Aquí sería 1 por y' más 3 por y' menos 2y igualado a 0. Es decir, estamos en esta parte de la definición. Entonces, esto clasifica como una ecuación diferencial lineal homogénea. Bueno, hablemos ahora del principio de superposición. El principio de superposición nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos k soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea, es decir, esta sería una solución, dos soluciones, hasta llegar hasta k soluciones, y sub k. Y esta va a ser la ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces, el principio de superposición garantiza que cualquier combinación lineal de estas soluciones es otra solución. Es decir, que toda función que tenga esta forma va a ser también una solución, donde C1, C2 y C sub k son constantes arbitrarias, es decir, pueden tomar cualquier valor y esta sigue dando otra solución de la ecuación diferencial. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos esta ecuación diferencial lineal homogénea. Y' menos 9y' más 14y igual a 0. Esta tiene como solución a la función y1 igual a e a la 7x y y2 igual a e a la 2x. Okay. No vamos a verificar que efectivamente estas son soluciones, pues lo estamos afirmando. Usted puede chequear que efectivamente y1 y y2 pues son solución de la ecuación diferencial dada. Entonces, ya sabiendo que estas dos funciones son solución, el principio de superposición lo que garantiza es que y igual a c1 e a la 7x más c2 e a la 2x para cualquier valor de c1 y c2 es también otra solución. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo para valores particulares de c1 y de c2. Supongamos que c1 va a ser igual a 2 y que c2 va a ser igual a 0. Si hacemos esa
su posición, entonces la función y tomaría esta forma: 2e a la 7x más 0 por e a la 2x. Pues claramente esto me da que y es igual a 2e a la 7x. Entonces esto debería ser una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba. Veamos que efectivamente lo es. Entonces copiemos la ecuación diferencial: y' menos 9y más 14y igual a 0. Y queremos verificar que y igual a 2e a la 7x es una solución. Queremos hacer esa verificación. Entonces, derivemos. La derivada de y sería y'. Sabemos que la derivada de 7x es 7, se multiplica con este 2 y quedaría 14e a la 7x. De igual manera, aquí podemos obtener la segunda derivada. Lo mismo, la derivada de 7x es 7 y lo multiplicamos por 14, es decir, 14 por 7 Euler a la 7x. Y esto va a ser igual a 14 por 7. Usted lo puede multiplicar, daría 10 por 7, 70. Y 4 por 7, 28, haría 98. 98e a la 7x. Bien, entonces reemplazando, vamos a obtener y' sería 98e a la 7x menos 9 por y', que sería 14e a la 7x más 14 por y, pero y sería 2e a la 7x igual a 0. Bien, entonces hagamos las respectivas multiplicaciones y vamos a obtener los siguientes resultados. Bueno, 98e a la 7x menos 9 por 14, que sería 126e a la 7x, más 14 por 2, que sería 28e a la 7x igual a 0. Bien, realizando las sumas que vemos ahí, sería 98 menos 126, eso haría menos 28e a la 7x más 28e a la 7x igual a 0. Entonces ya sabemos que esto menos 28 pues más 28 haría 0 igual a 0. Vemos que efectivamente y igual a e a la 7x es una solución. Esto es una solución. Bueno, perdón, 2e a la 7x es otra solución de la ecuación diferencial dada. Es otra solución de y' menos 9y más 14y igual a 0. ¿Ok? Y así funciona el principio de superposición. Le podemos dar otro valor cualquiera a C1 y a C2 y vas a obtener otra solución. Es decir, que esta que está acá pues es una familia de soluciones para cualquier valor de C1 y C2. Bien. Entonces, pasemos a la dependencia e independencia lineal. Dos funciones, o bueno, un conjunto de funciones se va a decir que son linealmente independientes si pasa lo siguiente. Si este sistema que se forma aquí tiene como única solución a C1, C2 y Cn igual a 0. Es decir, que todas las constantes C1, C2 y Cn tienen que ser 0. En caso contrario de que alguna de las constantes no fuese 0,
entonces se dice que estas funciones son linealmente dependientes. Veamos un ejemplo. Las funciones f1 igual a seno de 2x y f2 igual a seno de x por coseno de x son linealmente independientes o linealmente dependientes. Nos están haciendo la siguiente pregunta. Hasta el momento la herramienta que conocemos es esta definición que tenemos acá arriba. Pues bueno, implementemos la definición o apliquemos la definición. Si nosotros aplicamos la definición, nos vamos a obtener que C1 por F1 de X, vamos a colocar F1 solo, más C2 por F2 debe ser igual a 0. Ya planteamos el sistema que nos mencionan acá arriba. Bien, reemplazando aquí en ese F1 y F2, obtenemos que C1 por seno de 2x más C2 por seno de x coseno de x igual a 0. Bien, ya tenemos este sistema que está aquí. Ahora, tomemos algunos valores para C1 y C2, por ejemplo. Imagínense que si C1 toma el valor de 1 y C2 el valor de menos 2, entonces vamos a obtener que obtendríamos que seno de 2x menos 2 seno de x coseno de x igual a 0. Aquí hay una identidad que me dice que el seno de 2 seno de x coseno de x, eso es igual al seno de 2x. Entonces tendría la siguiente igualdad, la cual claramente es cierta. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Que conseguimos dos constantes, C1 y C2, ambas constantes son distintas de 0 y satisfacen este sistema que se planteó aquí, es decir, satisfacen un sistema como este y las constantes que encontramos no son todas ceros, sino que, pues bueno, en este caso las dos, pues conseguimos que eran distintos de 0. Con que se consiga alguna de ellas que sea distinta de 0, entonces, y que cumpla pues con el sistema planteado, entonces se dice que ese conjunto de funciones es linealmente dependiente. Con esto podemos concluir que la función f1 y f2 son linealmente dependientes. Bien, en términos generales, cuando tenemos dos funciones, f y g, ellas se van a decir que son linealmente dependientes si una es múltiplo escalar de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos escribir a la función f multiplicado por una función, multiplicado por una constante, y la función g de x, o g de x multiplicada por una función, por una constante c y la función f de x. Si se logra escribir esta igualdad, entonces alguna de las dos, pues la función f y g son linealmente dependientes. ¿Ok? Ejemplo, las funciones f de x igual a 2x y g de x igual a 3x son linealmente dependientes. Pues basta anotar la siguiente igualdad. Veámosla, comprobémosla. F de x sería 2x, 2 tercios, y ¿quién es g de x? 3x. Cancelamos el 3 con el 3 y me queda que 2x es igual a 2x. Es decir, que estas dos funciones son linealmente dependientes. Bien, pero ¿qué pasaría entonces si ya tenemos tres funciones? Como es el caso del siguiente ejercicio, para verificar que sean linealmente dependientes o linealmente independientes.
Entonces planteemos el sistema que nos da la definición. Bueno, solución. Planteemos el sistema que nos da la definición. Sería, supongamos que C1, F1 más C2, F2 más C3, F sub 3 es igual a 0. Entonces reemplacemos las funciones. Tendremos que C1 por X más C2 multiplicando a X a la 3. Miremos que F2 es X a la 3. Y tenemos la constante C sub 3 por F sub 3, que esta sería 5X a la 2 menos X. Y esto va igualado a 0. Apliquemos pues las propiedades distributivas y asociativas enseguida. Entonces tenemos que C1, si factorizamos el X, aquí C1 lo factorizamos el X, y cuando multiplicamos aquí C3 menos X y factorizo el X, me quedaría menos C sub 3 más. Ahora bueno, 5X a la 2 me quedaría 5 C3X a la 2 y me quedaría acá más C sub 2 por X a la 3 igual a 0. Bueno, entonces continuando con el ejercicio, para que esta igualdad se cumpla, necesitamos que las constantes o los coeficientes de las variables, es decir, de las potencias x, x a la 2 y x a la 3, tengan que ser 0 para que esta suma pues pueda ser 0. De aquí sale el siguiente sistema. C1 menos C3 debe ser igual a 0. 5C3 debe ser igual a 0 y C2 debe ser igual a 0. Bien, de aquí vamos a obtener que C3 es igual a 0. Esto es pasando el 5 a dividir. Ahora, reemplazando el valor de C3 en esta ecuación de acá arriba, se obtiene que C1 tiene que ser 0. Se observa que la única solución al sistema planteado acá es C1 igual a C2 igual a C3 igual a 0. Esto quiere decir que las funciones F1, F2 y F3 son funciones linealmente independientes. En conclusión, F1 igual a X, F sub 2 igual a X a la 3 y F sub 3 igual a 5X a la 2 menos X son funciones linealmente independientes. Un comentario. Para también observar que un conjunto de más de dos funciones son linealmente dependiente o independiente es cuando podemos escribir alguna de estas como múltiplo o como combinación lineal de las otras. Entonces, aquí se observa que para conseguir el x a la 3, la única manera es ya sea multiplicar la función f sub 3 por x, para que me quedaría x a la 3. Es decir, que hay que multiplicarla por una variable, no por una constante. Entonces no se puede conseguir escribir este f sub 2 como múltiplo de estas que están acá. Entonces ahí sí, analizando cada una de ellas, si usted observa que no puede escribir una función como combinación lineal de las otras, puede concluir que ese conjunto de funciones es linealmente independiente. Bien, sigamos con los conceptos.
hablemos del browskiano. Bien, el browskiano tiene la definición que se presenta aquí, es un determinante, pero antes de hablar en sí de su definición es importante conocer para qué se utiliza el browskiano. Ya se ha visto las definiciones de linealmente y linealmente independiente. Realizar los ejemplos por la definición o verificar si un conjunto de funciones linealmente independiente o dependiente por las definiciones puede resultar un poco extenso. Entonces el browskiano brinda una alternativa distinta para verificar si un conjunto de funciones son linealmente independientes o linealmente dependientes. Bien, ahora sí, el browskiano es este determinante que está aquí. Tenemos n funciones con al menos n-1 derivadas. Pues ya miramos por qué el n-1 derivadas. Este determinante se forma de la siguiente manera. Se enlista las filas. La primera fila va a ser las funciones. La segunda fila va a ser su primera derivada, hasta llegar hasta la derivada de orden n-1. Y este determinante que está acá es lo que se conoce como el browskiano. El criterio es el siguiente. Si el browskiano es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. De lo contrario, si el browskiano es igual a 0, entonces las funciones son linealmente dependientes. Y si el browskiano de las funciones es igual a 0, son linealmente dependientes. Veamos este ejemplo. El ejemplo que habíamos verificado anteriormente. ¿Ok? Ya habíamos visto que era linealmente independiente. Pero si nosotros cambiamos este 3 por este 2, el conjunto de funciones que obtenemos sería linealmente dependiente. Es decir, que el browskiano me tiene que dar 0. Calculémoslo. El browskiano de F1, F2 y F3 debe ser igual. Colocamos en primera fila las definiciones, las funciones. Sería x a la 2, 5x a la 2 menos x. Y acá colocamos su primera derivada, que sería la derivada de x es 1, la derivada de x a la 2 es 2x, y la derivada de 5x a la 2 menos x sería 10x menos 1. Volvemos y derivamos, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2, y la derivada de 10x menos 1 sería 10. Entonces, ese determinante que está acá es el browskiano. Vamos a aplicar algunas de las técnicas ya trabajadas en los cursos anteriores, por ejemplo, álgebra lineal. Para encontrar este browskiano, apliquemos la regla de Sarrus. ¿Qué dice esta regla? Que podemos duplicar las dos primeras columnas del lado derecho y hacemos la respectiva multiplicación. Cogemos y multiplicamos estas diagonales. Entonces tendríamos lo siguiente: x por x, x por 2x sería 2x a la 2 por 10 sería 30x a la 2 más x a la 2 por 10x menos 1 por 0, pues todo se va a 0. Entonces no lo colocamos. 5x a la 2 menos x por 1 daría 5x a la 2 menos x. Y por 2, aplicando propiedad distributiva, 2 por 5, 10x a la 2 y 2 por menos x sería menos 2x. Cerramos paréntesis, colocamos un signo menos que es fijo y ahora multiplicamos las otras diagonales, las que van subiendo. Sería esta con esta y esta. Bien. 0 por esto se cancela todo. Acá quedaría 2 por x,
2 por x 2x y multiplicado con esto quedaría 20x a la 2 menos 2x. Y esta línea o esta diagonal quedaría 10x al cuadrado. Resolviendo las operaciones que están aquí, 30x a la 2 más 10x a la 2 daría 40x a la 2 menos 2x. Y acá tendríamos 30x a la 2 más, menos 2x. Bueno, aquí se cometió un pequeño detalle. Cuando se multiplica 2 por x a la 2 por 10 daría 20x a la 2 y acá tenemos 30x a la 2. Entonces esto sería 20. Vamos a borrar esta parte. Aquí entonces no sería 40, sino 20 más 10, que sería 30. Entonces quedaría aquí 30x a la 2. Y vemos que esta cantidad es la misma que está acá y hay un signo menos, por lo cual su resta daría 0. ¿Qué se observa? Que el browskiano de la función f1, f2 y f3 es igual a 0. Entonces, por el criterio, estas funciones son linealmente dependientes. Ahora hablemos del conjunto fundamental de soluciones. Esto es una definición. Si tenemos n soluciones linealmente independientes a una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. N soluciones que son linealmente independientes a la ecuación diferencial lineal homogénea que tiene que ser del orden n. Es decir, n soluciones, la ecuación diferencial tiene que ser de de orden n. Ese conjunto formado por esas n funciones se dicen que forman un conjunto fundamental de soluciones. Vamos a anotar los CFC, conjunto fundamental de soluciones. ¿Para qué sirven el conjunto fundamental de soluciones? Para formar la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea. Si ya se sabe de antemano que este conjunto, que estas n funciones forman un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, la solución general la podemos expresar de esta manera. C1y1 más C2y2 hasta Cn(yn), es decir, la combinación lineal de esas n funciones. Y eso va a formar la solución general de la ecuación diferencial. Ejemplo, encuentra la solución general de la ecuación diferencial y' menos 9y igual a 0, sabiendo que esto y esto son soluciones. Ya nos dan por afirmado que son soluciones estas dos funciones, es decir, no nos vamos a gastar el tiempo en verificar que efectivamente esta y esta son funciones de acá. Lo que queremos es encontrar la solución general. Entonces, para ello, verifiquemos primero que estas dos funciones son linealmente independientes. Entonces, vemos el browskiano de y1 y y2 sería e a la 13x, e a la menos 13x, derivamos acá, sería 3e a la 13x, derivada acá sería menos 3e a la menos 13x. Determinante, esta diagonal, quedaría menos 3e a la 13x por e a la menos 13x, menos esta diagonal, y quedaría 3 por e a la 13x por e a la menos 13x. Este producto de este con este, como tienen los signos opuestos, te daría e a la 0, y que eso es 1, de igual manera acá, es decir, menos 3 por 1, menos 3 por 1, lo cual daría como resultado menos 3, y eso claramente es menos 6, y es diferente de 0.
El browskiano de y1 y y2 es diferente de 0. ¿Qué quiere decir? Que las funciones son linealmente independientes. Ahora, la ecuación diferencial que está aquí es una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2. Entonces ya tenemos dos soluciones que son linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden 2. ¿Cómo armamos su solución general? Simplemente con la combinación lineal de ellas dos. Entonces su solución general es y igual a c1 por la función que sería e a la 3x más c2 por e a la menos 3x. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial dada. De esta manera se llama la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea. Por último, hablemos de la reducción de orden. ¿En qué consiste la reducción de orden? Suponga o considere una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, como la que se encuentra aquí a continuación de manera general. El objetivo de la reducción de orden es encontrar una solución linealmente independiente a otra dada. Es decir, que si y1 es una solución de la ecuación diferencial, la reducción de orden lo que hace es buscar otra solución a la misma ecuación diferencial, pero que sea linealmente independiente a y1. En pocas palabras, lo que hace es formar el conjunto fundamental de soluciones. ¿Cómo le encontramos esa solución? Tenemos que llevar la ecuación diferencial 1 a esta forma. Y ya hemos visto en clases que esto se hace dividiendo la ecuación por a sub 2 de x. Entonces se divide aquí por a sub 2 de x, a sub 2 de x, a sub 2 de x. Pues esto daría 1 y quedaría y', quedaría solo. Entonces esto sería p de x y esto sería q de xy igual a 0. Cuando ya la ecuación diferencial esté en esta forma, entonces la segunda y y1 sea una solución, entonces la otra solución que va a ser linealmente independiente a y1 viene dada por la siguiente fórmula. Hagamos un ejemplo. Encontrar el conjunto fundamental de soluciones y la solución general de la ecuación diferencial que está aquí, sabiendo que y1 igual a e a la x es una solución. Entonces, procedamos. Solución. Se sabe que y1 igual a e a la 3x es una solución. Lo que debemos hacer es aplicar la fórmula que tenemos acá que acabamos de encerrar aquí. Entonces escribámosla para recordar que y2 sería y1 la integral de e a menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado por dx. y1 ya me lo están dando, que es e a la x. Y p de x, si se analiza la estructura, tiene que ser el que multiplica al y', siempre y cuando y' esté solo. Y aquí ya se observa que está en esta forma, y' está solo, entonces p de x tiene que ser menos 6, es decir, que p de x es igual a menos 6. Aplicando la fórmula, primero resolvamos parte del exponente de la exponencial. Entonces obtenemos que la integral de p de x es igual a la integral de menos 6 de x, y esto es menos 6x, donde se va a encontrar que e a la menos integral de p de x no es más que e a la 6x, porque este menos por este menos se vuelve positivo. Por lo tanto,
y2 sería y1, que es e a la 3x, integral bueno, ya sabemos que esto es efectivamente e a la 6x sobre y1 al cuadrado, pero y1 es e a la x elevada a la 2, que sería e a la 2x por dx. Y esto podemos simplificar los exponentes, y se resta 6x menos 2x sería 4x dx, y esta integral que está aquí sería e a la x, sería 1/4 por e a la 4x. No colocamos la constante de integración, lo dejamos así solamente. Y organizando esto quedaría 1/4 por e a la 5x. Es decir que las y2 igual a 1/4 de e a la 5x es la solución, o es otra solución linealmente independiente a y1 e a la x. Con lo cual se obtiene que el conjunto fundamental de soluciones no es más que e a la x y 1/4 de e a la 5x. Este sería el conjunto fundamental de soluciones. Y la solución general, ya sabiendo el conjunto fundamental de soluciones, quedaría de la siguiente manera. Entonces la solución general sería y igual a c1 por e a la x más c2 por 1/4 de e elevado a la 5x. C2 por 1/4, esto pues claramente es otra constante, así que podemos simplificar la respuesta escribiéndola como C1 e a la x más C2 por e a la 5x. Se puede dejar expresada de esta forma y se concluye que esta sería la solución general. Bueno, con este ejercicio se da por terminada la clase. Espero que todo haya quedado claro y cualquier duda pueden escribirme.